Ya. La verdad que apenas lo vi, pero me interesó porque es sobre el sistema solar. Ya está. Ahí ven, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya. Hechos 18, como nosotros vimos, está finalizando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y en este mismo capítulo 18 inicia el tercer viaje misionero, pero en la finalización está Pablo en Corinto, antes de llegar al inicio de su tercer viaje, que está en el mismo capítulo. Entonces aquí nos dice, ayer nosotros estudiamos acerca de Pablo en Atenas, ¿no? Hoy vamos a ver Pablo en Corinto, en la ciudad de Corinto. Vamos a describir cómo era esta ciudad, por qué se caracterizaba. Y esto lo vamos a conectar con los versículos también que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Y lo primero que vemos nosotros, dice, es que esta ciudad de Corinto fue refundada por Julio César en el año 44 después de Cristo. Resurgió como un centro de arte y cultura, renombrada por sus imponentes edificios públicos, estatuas, y floreció de nuevo en la ciudad la fabricación de artículos de bronce de alta calidad. Es por esa razón que se podía decir que Pablo decía de que donde no hay amor era como címbalo, címbalo que retoca, ¿no? Retiñe, más o menos porque él había visto en el tiempo que estuvo aquí cómo en esa fábrica de esa fabricación de artículos de bronce. ¿Ya? Dice, en la ciudad de Corinto cobró gran importancia por el centro de comercio y transporte internacional. Estas eran características. Se dice que esta ciudad de Corinto era el Hollywood o Las Vegas de hoy, pero para el tiempo de Roma, ¿no? Era como, podríamos decir, la feria de la vanidad de hoy en día, porque era un derroche que había de diversión, de dinero y de muchas cosas que vamos a quizás a entender algo en la situación que estuvo el apóstol en este lugar. También otra de las cosas que allá se realizaban eran juegos deportivos casi similares a los que hoy tenemos como los Juegos Olímpicos. Se realizaban, o sea, de esa importancia o de esa magnitud, ¿no? Esos eventos. Había turismo y una de las características negativas grandes era la moral baja, una moralidad, digamos, baja. Esta reputación de ciudad inmoral, dice la historia que dentro del templo de Afrodita había hombres y mujeres prestando servicios sexuales. La ciudad estaba volcada al erotismo, borrachera y sensualidad. Ninguna ciudad en el mundo antigua era tan derrochadora e inmoral como Corinto, igual que algunas de nuestras ciudades de ahora, por lo cual Pablo escribió 2 cartas ocupándose sobre todo la inmoralidad. Estas nos dan características de esta ciudad de Corinto. También unas definiciones que encontré, dice que podía ser Sodoma y Gomorra también de ese tiempo, ¿no? Cómo era este lugar, porque donde hay desarrollo, una ciudad pues se pierde totalmente, ¿no? La distracción es mucho mayor.
Por eso me recordó el término con lo que dice Susi, la feria de la vanidad. Y vamos a iniciar con el versículo 1. Después de estas cosas, de que Pablo llegó de Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos que Pablo sabía hacer tiendas, o sea, no sé si serían como algo más que casas de campaña, pero tenía el mismo oficio, porque también se les exigía a los rabinos de ese tiempo, se dice que se les exigía saber por muy eruditos o estudiosos que sean, se les exigía un trabajo manual. Era obligatorio que tenía que saber, digamos, si para hoy en día si es un ingeniero informático, conocer también albañilería, carpintería, pero tenía que saberlo, era como un requisito, y él sabía hacer tiendas de campaña, y por eso con esta pareja tenían el mismo oficio y también trabajaron juntos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos en Corinto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recordemos que Silas y Timoteo quedaron en Berea, ¿no? Tenían que alcanzarlo en Atenas y no llegaron. Y recién acá parece que van a llegar. Pablo estaba entregado. Cuando ellos llegaron, Silas y Timoteo, cuando llegaron a Corinto, cuando recién lo alcanzaron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces estaba él dedicado a la obra desde que llegó. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, o sea, los judíos, ¿no? Estaban oponiéndose y blasfemando. Él les dijo, sacudiéndose las vestiduras, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Eso les dijo a los judíos. Aquí es necesario recordar esa palabra que está en Ezequiel, en el capítulo 1, donde dice que Dios demandará, mejor aquí la veré, que Dios va a demandar de nuestra sangre, es acerca de la atalaya. ¿Ya? Dice en el Ezequiel 2:17, dice, hijo de hombre, este llamado es para todos, ¿no? Y esta es la palabra que les dice aquí Pablo a los judíos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. O sea, ir primero, porque recordemos que él llegaba a la sinagoga y primero iba a los judíos. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Ya? Eso es lo que está en Ezequiel. Pero si le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, él les dijo que vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Eso les dijo a los judíos. Entonces, también aquí es necesario recordar acerca también de la labor, ¿no? Tenía otro versículo que quizás si hay tiempo lo voy a dar. Y él se fue a los gentiles, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La casa de Justo, de este hombre temeroso de Dios, dice, estaba al lado de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor,
con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y aquí vemos que el principal de la sinagoga creyó y él fue bautizado, ¿no? Él y toda su casa. Y era el encargado de la sinagoga, el principal. Entonces ellos perdieron el principal, y vamos a ver cómo es reemplazado por otro segundo principal de la sinagoga. Entonces, en el versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta palabra de ánimo, esta visión para reanimarlo a Pablo, aparentemente él quería irse de Corinto. Vamos a ver cuáles son las situaciones que aquí quizás no vemos, pero se complementan con las epístolas, se describen ahí. En qué situaciones tan difíciles tuvo Pablo aquí, pero el Señor le hace una promesa en la visión. Le dice que ninguno pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Como hemos visto, desde el inicio, él fue apedreado, fue agarrado con vara, fue lastimado, ¿no? De tantas formas, casi de todas las ciudades a las que fue, él salió huyendo. Pero Dios le promete aquí que en Corinto nadie le iba a poner mano, y que él tenía mucho pueblo a pesar de lo que se veía. En el 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, se estuvo 1 año y medio, bastante tiempo en Corinto. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, le dijo el procónsul Galión. Aquí vemos que este magistrado separó lo religioso del Estado, o digamos, lo político de lo religioso, ¿no? Le dijo, si fuera que él cometió un crimen, cometió algo grave, yo lo juzgaría. Pero si es de palabras y de todo eso, vemos que los judíos tomaron la actitud en el tiempo de Jesucristo, cómo intimidaron a Pilato. Cuando Pilato tuvo que, ellos lo intimidaron, ¿no? Acusándolo a Cristo, y ahora con esto se ve que ellos igual, acusándolo falsamente, pero él no les dio oída, les dijo que ellos lo solucionen. Y aquí pasa esto, pero yo no soy juez de estas cosas, le dijo Galión. Y los echó del tribunal, lo sacó fuera. En el versículo 17 dice, entonces los griegos, los griegos estaban a favor de Pablo, ¿no? Es lo que yo entiendo, yo después voy a ver rectificaciones también. Dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba a ellos. O sea, no le importó que lo golpeen, no lo pudieron manipular al procónsul, ¿no? Al magistrado que iba a dictaminar algo contra Pablo. Y él dice que lo dejó y lo golpeaba ahora al que era encargado de la sinagoga, al principal de la sinagoga, que era Sóstenes. Y aquí algo que quisiera yo confirmarlo también, dice
En 1 Corintios 1:1, también este hombre, después de ser golpeado, el principal de la sinagoga, después de ser golpeado, se convirtió. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en su primera carta lo menciona. Dice en 1 Corintios 1:1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y es este mismo hermano, aparentemente no, el segundo que vemos que se convirtió de la sinagoga principal de los judíos. Acá él fue golpeado por los griegos y acá ya está dentro de los que se convirtieron. Y dice en el 18, el versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, estos que eran natural de Italia. ¿Yeah? Y después vemos también que Priscila y Aquila, ellos volvieron a Roma, porque en la carta que Pablo le escribe a los romanos, le manda saludo a Priscila y Aquila, porque ellos tenían una iglesia en su casa. Entonces, ellos salieron de Corinto y volvieron, solo habían salido de Italia, habían estado acá nomás por ese tiempo. Y luego dice en el Priscila y Aquila 18, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Pablo, habiéndose tenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Pablo se rapó la cabeza. Posiblemente nosotros conocemos el voto nazareo, y eso era de no cortarse el cabello. Había varias prohibiciones, y dentro de eso era no probar el fruto de la vid, ni siquiera la uva, ni seca, ni fresca, ni menos vino, varias cosas. Entonces él, como el Señor le cumplió la promesa, bueno, cuando uno hace voto, dice no dudes en cumplirla. Es mejor que no haga si no va a cumplir. El voto es una promesa que uno hace, y eso está en la Biblia, que se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando uno le vaya a cumplir la promesa a Dios. Y aquí no sabemos si fue porque nadie le tocó, como le prometió al Señor, que nadie le pondría la mano sobre él. Cuando él salió de ahí, se raspó la cabeza. Eso dice en el 18. Ahora vamos al capítulo 19. Y dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos en Éfeso, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo no accedió a quedarse más tiempo en Éfeso. En el 16:6 vemos que el Espíritu Santo no le permitió quedarse en Éfeso o pasar a Éfeso, pero aquí él se quedó y discutía con los judíos, dice, el tiempo que estuvo ahí, ¿no? En Éfeso. Y después él no accedió a quedarse, dijo en el 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Ahora ya aquí como vimos, cuando salió de Corinto, él no salió, nadie lo persiguió, no se escapó, nadie lo ayudó a escaparse, no fue lastimado. Más bien él le rogaron que se quede. Le rogaron que se quede, y aquí termina todo el viaje que es en Corinto. Solo quería mencionar antes de pasar esta parte de qué es Corinto. En 1 Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros
con debilidad, para conocer en qué situación él estuvo allá, porque aparente todo bien, hasta él fue rogado a quedarse y no fue, aparte de la oposición que tenía siempre los judíos, nadie le puso la mano encima. Y él dice aquí, y estuvo, esto les dice a los corintios en la carta que les escribe después, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que les dice a ellos, que estuvo con temor y temblor, o sea, estuvo en una situación, en una ciudad con las características que dijimos, ¿no? De tentación, de pecado, de todo lo que allá había. Luego, en el 1 Corintios, la eficacia de su predicación que tuvo en Corinto, vamos a ver 1 Corintios 4:12, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Vimos que aquí es, en el 2 Corintios 11:9, dice, y cuando estaba entre vosotros, le dice a los corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Con esto significa que la iglesia, a pesar de tener bueno, en esa ciudad había una gran riqueza material, ¿no? Como la hemos descrito antes, no había generosidad, o sea, no había ayuda al que predicaba o al que hacía la obra. Entonces, ¿de dónde él recibió más bien ayuda? De Tesalónica. Como les dice aquí, lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y era mucho más pequeña esta iglesia. Y en todo me guardé y me guardaré. ¿Por qué? Porque incluso él se puso a trabajar con sus manos durante la semana para poder sustentarse, ¿no? Y no ser gravoso a él. Sabemos que un siervo de Dios dice, no pongáis bozal al buey que trilla. O sea que pueden, no es una obligación, pero más bien es una obligación de los creyentes para que las obras sigan adelante, la obra del Señor, ayudar, ser generoso. Vamos a continuar con hasta ahí Pablo en Corinto, ¿no? Ahora dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, Cesarea era un puerto que descendía para llegar a Jerusalén. Arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En estos dos versículos vemos que él regresó a Antioquía. Antioquía era su iglesia hogar, porque recordemos, desde el comienzo de este estudio, era la iglesia que reunió incluso recursos y lo envió, ¿no? Lo ayudó, digamos, para que él comience su viaje misionero. Entonces, volver a esa iglesia para él era como llegar a su hogar. Y después de estar allí, dice, recorrió, ¿por qué? Porque él volvía a las iglesias donde se habían fundado, a establecer, dice, confirmar los discípulos. Y en esta parte, aquí algo breve, dice que uno es tan importante conectarse, discipular, continuar con el discipulado hasta reafirmar a la nueva persona que va a ser salvo. Y a veces dar un volante es tan insuficiente porque cualquiera da un folleto o algo y pasa. La labor importante es reafirmarlo, ¿no? Y es lo que el apóstol Pablo hacía, volvía a pesar del peligro, volvía a esas iglesias que había fundado.
En el versículo 24 vemos Apolo predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Voy a explicar un poquito esta parte de qué era Alejandría. Ya. Antes de describirlo a Apolos, voy a describir también la ciudad de Alejandría. Alejandría era una parte, estaba al norte de Egipto, o sea, al norte de África, fundado por Alejandro Magno, uno de los grandes centros de cultura griega. Fue allí donde se realizó la versión del Antiguo Testamento, traducida en los años 70 después de Cristo. O sea, traducida, ¿no? Traducida del griego. Alejandría se caracterizaba porque tenía una gran universidad y también tenía una biblioteca, dice que una de las mejores bibliotecas, nosotros leemos la historia y vamos a ver que tenía una de las mejores bibliotecas del mundo. O sea, era también donde había mucha cultura, ¿no? Mucho conocimiento, y este hombre, Apolos, era de allá, era natural de Alejandría. ¿Y cómo era Apolos? Sabemos que era una persona que le faltaba conocimiento y era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Él conocía el Antiguo Testamento y, como dice aquí, hasta Juan. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, él lo que sabía lo estaba enseñando. Y comenzó a hablar con denuedo, o sea, con valor, ¿no? En la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, aquí nos enseña, digamos, esto, Priscila y Aquila estaban en la sinagoga y ellos lo escucharon atentamente, pero no le cuestionaron o le dijeron o esto es así, ¿no? Una gran enseñanza de ellos que lo llevaron aparte y le expusieron ya todo lo que ellos sabían acerca del camino de Dios o lo de Jesucristo más. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él lo aprendió, todo lo que Priscila y Aquila estudiaron, lo enseñaron, digamos. Él pronto lo supo y tuvo el valor de la vehemencia, dice aquí, de refutar todo lo que los judíos decían con las escrituras públicamente, porque es fácil saber que Cristo es Cristo estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces para él fue fácil comprender esto. Y aquí termina el capítulo 18. Ahora, si alguien tiene alguna corrección también que hacer o complementación para comprender mejor el tema de este estudio, puede hacerlo. Buenas noches, hermanos. Después de mucho tiempo nos vemos. Esta vez pude leer un poquito más. Solamente comentar que Pablo, cuando estuvo en la iglesia en Corinto,
tenía él tal vez el prejuicio, el preconcepto de que no, tal vez se anticipaba y que le iba a suceder lo mismo que le había sucedido en los anteriores lugares que se encontraba, ¿no? Entonces, Dios le da la certeza de que tenía que quedarse ahí porque había, dice, mucho por convertirse en ese lugar, ¿no? Y que ahí se iba a formar una de las grandes iglesias, ¿no? Entonces, Pablo, con la certeza que Dios le da a través de la visión, se queda, pues, ¿no? Pero dice que Pablo se entristecía mucho, como la hermana relató al inicio. Corinto era una ciudad, un lugar de mucha idolatría. Entonces dice que Pablo se entristecía bastante, ¿no? Al ver tanta idolatría, tantas cosas vanas que se daban en ese lugar, ¿no? En esa región. Y él tal vez pensó que no podría ahí surgir nada bueno, en otras palabras, ¿no? Sin embargo, Dios le dice, no, es acá, te vas a quedar, no te va a pasar nada, y es aquí donde hay mucha gente que se va a convertir. Y vemos más adelante, ¿no? Que como el principal de los judíos se convierte, y gracias a ese testimonio de conversión, muchos se unen también al cristianismo, ¿no? Tanto judíos como gentiles, ¿no? Entonces, tal vez rescatar de este pequeño, de esta pequeña situación, que muchas veces donde nosotros vemos o creemos que no, de aquí no, tal vez no va a surgir nada, y es que a veces con nuestros ojos humanos podemos nosotros tener cierta idea o un prejuicio de algo, ¿no? De que no, esta persona que va a creer o este lugar no, parece que no, pero no es lo que nosotros creemos, no es lo que el ser humano ve, Dios ve lo que nosotros no vemos, pues, ¿no? Lamentablemente nosotros muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios ve nuestros corazones, lo que nosotros no podemos ver como seres humanos, ¿no? Y, bueno, que esta parte a mí me gustó mucho porque, justamente por eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros como personas a veces nos precipitamos en dictar un juicio, ¿no? Sobre alguna situación o alguna persona, ¿no? Y las cosas no son así, pues, ¿no? Dios tiene planes siempre para donde nosotros vamos. Dios tiene planes, y si nosotros no estamos contentos en el lugar que estamos, pero si es la voluntad de Dios, es porque Dios tiene algo planificado, y nosotros debemos siempre obedecer, como Pablo lo hizo en este caso, ¿no? Obedecer siempre lo que Dios le decía, ¿no? Y no muchas veces actuar por nosotros mismos creyendo que no, mejor creo que es esto, Jesús, Dios te ayudaré y mejor tomo esta otra decisión, y de acuerdo a lo que uno cree que es lo conveniente, ¿no? Pero debemos actuar como Pablo y siempre obedecer lo que Dios nos dice, ¿no? Nada más quería hacer mención de ese pequeño, de esa parte que me gustó de la Biblia, ¿no? De esos versículos que hablan de cómo Pablo permanece porque Dios le da la certeza de que no le iba a pasar nada y que ahí habían personas que debían ser convertidas, ¿no? En realidad dice que el Corinto fue un lugar estratégico para la salvación de muchos. Llegó a ser, ¿no? Y en ese versículo que está también en la epístola, dice que él estaba con temor y posiblemente él seguramente se iba a venir pronto, como lo hizo en algunas otras ciudades, que estuvo poco tiempo, pero ahí se quedó mucho, aproximadamente año y medio, pero posiblemente sea más, ¿no? Porque eso fue antes de lo que estuvo 18 meses, es antes. Después cuando él quiso ya se pasó.
¿Quién más? ¿Alguien más que quiera participar? Yo quería más bien preguntar, en el versículo 2 dice, en el 18:2, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, y con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, dice. Está hablando de que también eran del oficio, o sea, Pablo era del mismo oficio, ¿eso quiere decir el versículo? Del mismo oficio de Priscila. Sí, del oficio de hacer tiendas. ¿También Pablo era de ese oficio? También Pablo tenía ese oficio. No, no sabemos si por necesidad aprendió, para sustentarse en su viaje hacía tiendas. Eran de ese oficio, pero en realidad esta pareja, Aquila y Priscila, también predicaban. De ellos se sabe que predicaban. Si alguien sabe un poco más de eso, pero tenían ellos el conocimiento, ¿no? Completo, por eso le enseñaron a Apolo lo que le faltaba a él saber, y él se dejó enseñar. Dice que esa es la característica de un buen líder, dejarse enseñar, que alguien le diga y uno se deja enseñar, porque el que cree mucho no se deja enseñar. Y Apolo se dejó enseñar y pronto entendió, y su predicación fue más poderosa. Pero aquí, en esto de Aquila y Priscila, era una pareja. Ellos eran creyentes y eran predicadores. Y todo creyente dice que tiene que ser predicador. No sé, ¿alguien más tiene acerca de Aquila y Priscila? Disculpe, hermana, ¿qué preguntó? Mayer le preguntó acerca de Aquila y Priscila. Yo escuché en cuanto, bueno, leí hace mucho, no me acuerdo en qué libro, en cuanto a esta pareja que fueron echados, sacados de allá. O sea, ella por creer en el Evangelio, por ser judíos y creer en el Evangelio, tuvieron que salir de Italia. Salieron como de escapa también. Y Lo tengo eso anotado, hermana. Dice que aquí, en el mismo capítulo menciona, ¿no?, que Claudio era un, no sé si emperador, pero un gobernador que manda, saca, ¿no?, los judíos de Roma. Entonces ellos salen y es ahí que tienen el encuentro con Pablo, pues, ¿no? Y se convierten gracias a la predicación de Pablo, ¿no? sí. Pero ellos volvieron allá porque está en Romanos. Ya cuando Pablo les escribe a los romanos, ellos volvieron a Italia. O sea, volvieron a Roma, ¿no? Pero ellos fueron, como dice aquí, ¿verdad? Está. Había un antisemitismo en esto, en ese tiempo que ellos fueron sacados, porque decían que los judíos hacían alboroto. En realidad sería por los que predicaban, pero ellos fueron expulsados de allá, deportados, digamos. Pero ese era pero después volvieron. Eso se sabe de Aquila y Priscila. Quizás de falta un poquito de investigar, aparte de lo que hay acá. Recordemos, perdón, no sé si alguien estaba hablando, recordemos que a los judíos, quienes los gobernaban, en realidad,
porque era el Imperio Romano quien tenía la hegemonía, o sea, el poder de controlar en esos tiempos, ¿no? Entonces también controlaban lo que era a Jerusalén, pues, ¿no? A los judíos. Entonces es ahí donde se da lo del versículo 2, la pregunta que realiza Mayerly, que Claudio expulsa, ¿no?, de Roma a los judíos. Exactamente, yo no sé por qué, sin embargo, expulsa a los judíos y los judíos se van a diferentes, pues, lugares, ¿no? Entonces, en esa ocasión se encuentran con Pablo, escuchan el mensaje del cristianismo, del mensaje de Cristo, y entonces ellos se convierten, ¿no? Y como la hermana mencionaba, toda persona que se convierte a la fe, pues no es algo obligatorio, pero es algo natural de la persona que cree en Cristo, el predicar su palabra, ¿no? El dar testimonio de lo que creyó, de las buenas nuevas, ¿no? Otra cosa que me gustaría resaltar, o me llamó la atención en la lectura de este capítulo, fue lo que sucedió con Galión. Dice en el versículo 14, ¿no? Y al comenzar Pablo, perdón, está en el 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Es interesante, pero cómo los judíos, viendo de lo que Pablo había hecho, la predicación que estaba teniendo en Corinto, y que la gente estaba aceptando el mensaje, muchos de los tantos judíos como los gentiles, en este caso los griegos, se convertían al cristianismo. Los judíos se llenaban de envidia, pues, ¿no? Y rabia, porque ellos no querían perder, como en cualquier lugar, no quieren perder feligreses, pues, ¿no? Pero en este caso no se trataba de eso, sino era envidia, era odio, y eso sabemos que también era impulsado por el enemigo, pues, ¿no? Entonces ellos utilizaron, como en ocasiones anteriores habían logrado expulsar a Pablo a través de las instigaciones que lograban, lo apedrearon, lo que hicieron en los otros lugares donde Pablo sufrió agravio, ¿no? Nuevamente quieren utilizar las mismas, ¿cómo se puede decir? Los mismos, utilizan las mismas estrategias como para poder nuevamente de Corinto expulsar a Pablo. Sin embargo, aquí vemos algo muy interesante, y que la Biblia no lo relata, no lo dice con la palabra textual, de que este hombre, este procónsul, era un hombre íntegro, porque como la hermana hizo la mención, él no mezcló la religión con la política. Y si ustedes recuerdan, en los estudios anteriores nosotros vemos cómo Herodes, por ganarse el favor de los judíos, porque recordemos nuevamente, los romanos gobernaban a Jerusalén y a los judíos, ¿no? Y Herodes, por ganarse el favor de los judíos, ¿qué hace? Hace matar, ¿verdad?, a Jacobo, y hace perseguir a Pedro, a Juan, ¿verdad?, por ganarse el favor de los judíos, por quedar bien con ellos. Pero en este caso vemos algo interesante, y de pocos gobernantes, ¿no? Que este personaje, este procónsul Galión, dijo, pero esto, si se tratara ¿de qué dijo? De cuestiones ¿dónde está el versículo 15, no? Pero si son cuestiones de palabras, le dice, y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal. Vemos cómo se ve frustrado este intento de poder atacar a Pablo, así como lo habían logrado en anteriores ocasiones, ¿no? De hacerlo expulsar del lugar, de apedrearlo, de llegar, el objetivo era matarlo. ¿Por qué? Porque tenían ellos envidia, tenían rabia de que Pablo hablase del nombre de Jesús, ¿no? Y en este caso vemos que no les resulta esto que en otras ocasiones sí les había resultado, ¿no? Este personaje muy inteligentemente actúa y habla, ¿no? Muy sabiamente, y logra soltar a Pablo, ¿no? Y aquí vemos que gracias a ese acto el cristianismo gana favor. ¿Por qué? Porque resulta que en anteriores ocasiones, si el gobernante se ponía de parte de los judíos, pues ¿cómo el cristianismo no surgía, no podía? ¿Por qué? Porque tenía el apoyo de los gobernantes, pues, ¿no? En este caso no. Se dice que
que gracias a este acto muchos de los cristianos se vieron fortalecidos porque se dieron cuenta de que no iban a ser atacados como en anteriores ocasiones, ¿no? Por los gobernantes romanos, sino que este personaje les inspiró, ¿cómo se puede decir? Tranquilidad, y más tranquilidad, pues, de que ellos pudieran predicar el evangelio, ¿no? Porque no iban a ser sometidos como los otros, ¿no? Como en anteriores ocasiones. Esto también me llamó la atención y por eso quise... Es lo que dice, no se dejó intimidar con los judíos, fue ecuánime en su decisión que tomó. Y aquí hay una parte donde dice, ruego que se hagan rogativas por los que están en inminencia. Digamos que nosotros oremos por los jueces, cuando van a determinar una sentencia, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente a los que están en autoridad y en eminencia. Se refiere a eso, digamos, que ellos puedan tener luz celestial para poder determinar una sentencia justa. Y esto sucedió, hasta ahorita vemos que Galión, este procónsul, actuó de una manera ecuánime, ¿no? Imparcial, y no le importó que empezaron a golpearlo, dice que no le dio, como dice ahí, nada se le daba, a pesar del escándalo que ellos querían hacer. Sí, es de resaltar ese hecho. Una pregunta. Pero no será un ratito, Mayerly, va a quedar de tarea, cerca de Priscila y Aquila, un poquito más, me faltó, creo, investigar un poco más. Porque es muy importante que se trata de pareja. Y mire, aquí en este grupo hay hartas parejas. Y ellos eran una pareja, pero ambos, los dos, ¿no? Fernando tiene una pregunta, porque nadie más va... ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es cuando salió Pablo y se fue a los gentiles, se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios. Es el mismo del capítulo 1, verso 23. Ese personaje, ¿Está en hecho? Hecho 1, 23. No puede ser, brother, No, porque este es de los seguidores de Jesús, tenía que cumplir, ¿se acuerda que estábamos viendo? Uno de los que fue escogido para cumplir con el puesto que había quedado vacío, entonces no puede ser judío. Y tenía que haber tenido todo el recorrido, cumplir con los requisitos para ser discípulo, ¿no? Haber vivido todas las experiencias con Jesús, las mismas experiencias, ¿no? Entonces ya era cristiano, en cambio ya vemos que era principal de la sinagoga, o sea, era uno de donde se habían ido, ¿no? Que había creído, o sea, recién se estaba convirtiendo a la predicación de Pablo. Okay. No era así, porque... ¿Hechos cuánto dijo, brother? 1:23. Tenía su casa al lado de la sinagoga. ¿Dónde? Decime los nombres. ¿Por quién pregunta? ¿Por Matías? ¿O José? Por el justo es el que tenía su casa al lado de la sinagoga en Corinto. Ah. Fernando pregunta si es el mismo de Hechos 1:23 y ese no es otro justo. Hay varios justos, ¿no? Hay muchos. ¿Hay algún justo aquí? Justo Sí, debe haber. no se acordó. No era alguna otra. Ahí estaba, chica. Si no hay más preguntas, podemos orar también para cerrar. Creo que ha sido cortito el estudio. Era corto este capítulo. Hola. Hermano, Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas hermano. noches. Buenas noches. No siempre es posible poder estar en contacto con ustedes, pero
Me agrada poderlos escuchar esta vez más. Quiero referirme de que de dos en dos es un plan bíblico. De Jesucristo envió de dos en dos para que ambos se apoyen, porque eso es bíblico. Ahora Pablo tenía el oficio de hacer, tenía un oficio porque con ese oficio apoyaba a los demás hermanos, a los demás apóstoles, ¿no? Con lo que ganaba, por ejemplo, a Lucas, ¿no? Ya que no tenían trabajo, entonces él apoyaba con eso, por eso siempre debemos trabajar. Entonces, por eso trabajaba Pablo, el apóstol Pablo. Ahora no sé si ustedes se han dado cuenta, en esos tiempos tenían una oposición, los apóstoles, Jesucristo mismo, los apóstoles, tenían una oposición. ¿A quién? ¿A quiénes? A los judíos, unidos ¿con quién? Con el poder civil, ¿ya? Porque tenían el conocimiento, pero un conocimiento no claro, no a la luz como el ministerio de Jesús. Lo mismo sucede hoy en el día y va a suceder. ¿Quiénes serán nuestros opositores cuando el verdadero creyente lleve ese mensaje, lleve la palabra de Dios a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Va a haber una oposición hoy mismo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes van a ser? Todos aquellos, no todos, ¿no? Van a ser parte de aquellos que ya conocen parte del Evangelio, pero dicen que ya no hay que guardar los mandamientos que fueron clavados en la cruz, unidos con el poder civil, con los gobernantes, y van a hacer la guerra, siempre van a hacer la guerra, juntamente con algunos paganos que no conocen, que ignoran totalmente, y otros parte que ya conocen, ¿no? Pero eso no tiene que desanimarnos, como no desanimó ni a Pablo, a nadie. Tenemos que seguir adelante. Con la bendición y la ayuda de Dios tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque todos son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 14, versículo 23, finalmente ahí dice esa parte, fuérzalos a entrar, dice, ¿no? Fuérzalos. Entonces, ¿qué? Algunos dicen, están solamente para un empujón, para un paso, ¿no? Para entrar al reino, para aceptar. Y entonces tenemos que ser insistentes, aunque tengamos que sufrir algunas consecuencias, porque dice, fuérzalos a entrar, ¿no? Entonces, hermano, con todo amor, con toda paciencia y con la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, que Dios nos ayude a seguir adelante y seguir los pasos de los apóstoles y seguir las enseñanzas y el mandato de Jesús. Que tengan ustedes muy buenas noches. Ahí nomás. Gracias, hermano. Referente a eso dicen, ¿no? El hecho de que uno... Judas está eso de forzarlo, como ese versículo es bonito. Aquí dice, los nuestros iba a lo suyo. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, iba a lo suyo, primero iba a los judíos. Entonces dice que lo nuestro son nuestros familiares, son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, a quienes nosotros tenemos que predicarle el mensaje de salvación, ¿no? Y los nuestros son con los que nos conectamos en el trabajo, lo más próximo. Y Pablo llegaba a lo suyo, a los judíos, porque él era judío también. Y es eso, es cierto, de que toda persona que cree, que se convierte, que es salvo, es un predicador. Dice que la iglesia crece cuando el líder crece y cuando los creyentes predican, porque es obligación de todos predicar. Y cuando la iglesia se mueve, y sabemos que la iglesia, y esto lo hemos visto ahorita desde que estamos estudiando, por lo menos yo no lo entendía tanto así, porque tenía en el pensamiento que llegar a un lugar era establecer una iglesia, hacer algo, ¿no?
Sin embargo, vemos que ya la iglesia era la casa de Lidia, era la casa de Aquila y Priscila, era la casa de Justo. Esa era la iglesia, el cuerpo de creyentes que ahí se congregaban. No se habla de que construyeron algo material. Entonces, aquí dice, cuando la iglesia se mueve, cuando el cuerpo de creyente se mueve, Como la gente o en sea, carrera, ¿no? hace discípulos, la iglesia crece. O sea, muchos más van a ser salvos, ¿no? Porque dice que va a ser triste cuando tengamos cuerpos glorificados, los que lleguemos al final de la carrera de la fe siendo salvos, y que miremos cuántas personas pudimos hablarle, pudimos anunciarle el mensaje de la verdad. Ya si no lo escuchó o si no lo quiso aceptar, ya no va sobre nuestra cabeza, ¿no? No nos vamos a avergonzar por eso, porque le hablamos. Ya el Espíritu Santo habrá la obra en la persona, pero nosotros la obligación es hablarle, y quizás estamos dormidos o adormecidos. Y es un reavivamiento el que ahora estemos juntos. Lo que dice mi tío Pablo, mi tío Arturo, cuando se refiere, ¿no? Cuando Pablo y quiénes eran los principales opositores de la verdad, ¿no? Eran los judíos, aquellos a quienes cuando Cristo vino a los suyos, o sea, a su pueblo, al que había elegido Dios, a un pueblo que era Israel, ¿no? Para predicar el evangelio, para que diese testimonio de todo lo que se les había enseñado a ellos, para que pudieran hablar de Dios a las otras personas, ¿no? Vino Jesucristo a su pueblo y su pueblo no le conoció, no lo aceptó, los rechazó. Ahora, los mismos cristianos, seguidores de Cristo, realizan la misma obra de Cristo, ¿no? Van primero a los suyos, a los de la iglesia, al pueblo que había sido elegido, pero que sin embargo decidió no aceptar el evangelio. Pero va porque los ama, porque eran también judíos, ¿no? Y querían querían ganar a los más que pudieran, pero tampoco, y ellos eran los principales opositores, ¿no? Ahora haciendo un paralelismo o una comparación a nuestros tiempos, aquí no tenemos, bueno, muchos hemos pertenecido en algún tiempo, y bueno, yo ahorita me siento todavía adventista del séptimo día. Yo nací o sea, dentro de esa iglesia, crecí con todas las doctrinas las 28 doctrinas que se nos enseñaron, pues, ¿no? Y de acuerdo a toda la historia que tenemos, sabemos que la iglesia adventista es el pueblo elegido por Dios, ¿no? Que así como en un determinado tiempo fue elegido el pueblo de Israel para predicar el mensaje de Dios a todo el mundo, el Israel espiritual en este caso llega a ser la iglesia adventista, ¿no? Y ahora, pero va a haber un momento en el que igual, o sea, como sucedió en el pasado, recordemos siempre esto, hermano, sucedió en el pasado, va a volver a suceder, todo lo que sucedió en el pasado va a suceder en la actualidad, en el presente, en nuestros tiempos, y va a llegar un momento en el que nuestros mismos hermanos, nuestros mismos suyos, los nuestros, van a hacer una oposición directa contra el remanente, el que salga del Israel espiritual en este caso, ¿no? Entonces, debemos ser fuertes los que aún asistimos a la iglesia adventista. Debemos ser fuertes y como en su tiempo los primeros cristianos fueron fuertes, Pablo, Pedro, Juan, los discípulos, ¿no? Nosotros también debemos ser fuertes y los que no asisten ya a la iglesia, bueno, ya se llega el momento en el que se predica el evangelio a todos, ¿no? A los gentiles, va a suceder lo mismo. Entonces, pues, hago esto porque mi tío habló de eso, ¿no? Entonces, cuando dijo a lo suyo, y en algún momento ya lo hemos vivido algunos de nosotros, ¿no? Sin embargo, va a llegar un momento en el que también se va a cerrar esa etapa, ¿no? Ese ciclo, y se va a dar la predicación a todos, ¿no? Bueno, es una forma simbólica a la que me refiero, ¿no? ¿Qué dicen? Raquel,
Albert tiene timidez de preguntar, pero No, él no es timidez, lo que pasa que es algo que es recurrente, que yo he visto en otras religiones o doctrinas o como se quieren llamar, que imagino que ustedes también lo han visto, pues, ¿no? Como yo le preguntaba el otro día a Mayerlin, así conversando acerca del tema de las iglesias, de las doctrinas, porque, por ejemplo, ¿cómo puedo ser o cómo puedo estar seguro yo de que la iglesia o la religión adventista es la correcta, digamos, ¿no? O no la mormona, o quizás la bautista, porque se habla mucho de eso, pues, ¿no? y o sea, antes de que responda o alguien que pueda responder, él piensa que, bueno, como es nuevo, Mm. piensa o como está recién empapándose, ¿no ves? Como recién se está empapando o algo así, él piensa que nosotros somos adventistas, o sea, oficiales, ¿no? Que vamos, asistimos, hacemos todo el protocolo de un adventista, pero yo ya le he explicado que no somos adventistas oficiales, ¿no? Somos como un... Somos seguidores de Cristo, Mayerly. Mayerly, somos seguidores de Pero Dios. tratamos, claro, coincidimos en algunas creencias de la iglesia, ¿no? Todavía, o sea, creemos porque así también en la Biblia dice. Pero él piensa por una parte que somos oficialmente adventistas, que seguimos un protocolo, digamos. Por eso él tiene dudas de que quién dice que la iglesia adventista es la elegida. Y ustedes saben, ¿no? Además, como todas las iglesias dicen serlo igual. Por ejemplo, algo de lo que también, bueno, tengo muchas dudas, me imagino que como todos, ¿no? Pero, hablando ya netamente de eso, pienso yo que son religiones y como tales son llamadas a ganar gente, si se quiere el término, digamos, ¿no? Pero, o sea, hay mucha controversia, pues, ¿no? Mucha controversia por ese tema. No es que yo crea que sean adventistas o no, digamos, ¿no? Pero por lo que veo, todos los estudios se basan en la Biblia, pero también se apoyan en libros adventistas, qué sé yo, digamos. Por Elena G. White. No sé, es que no sé. Bueno. Básicamente lo que has escuchado. Ya, a ver. Por eso es la duda, digamos, ¿no? No, estamos amigos, está bien. A ver, yo voy a hablar de lo ¿quién va a hablar? Bueno. Respondiendo a la pregunta del esposo de Mayerly, la Biblia lo dice, ¿no? Clarito. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y la verdadera. Esa es. Aquel que vive y que practica la fe, no la iglesia que practica protocolos. Sino la vivencia y aquel que se compadece de su hermano. El hermano es primeramente la familia, afuera de la familia y todo lo que uno puede hacer, ¿no? Ya. Lo que dice, el texto que leyó mi padre es cierto, pues, ¿no? Esa es la verdadera religión, lo que dice Santiago. Sin embargo, eso no quita todo lo que sucedió en el pasado. El judaísmo, el pueblo de Israel, lo que vivió, que fue elegido, y bueno, son temas para
mayor estudio, ¿no? En algún momento se va a dar, pero tal vez para despejarte un poquito de las dudas o las interrogantes que tienes tú, Albert, yo voy a hablar personalmente, o sea, yo, digamos, ¿no? Raquel Piñeiro. Yo, como dije al principio, ¿no? Nací en un hogar cristiano, mis papás, ahí los ves, ellos eran misioneros y pues nacimos cuando ellos eran misioneros, somos adventistas del séptimo día, durante mucho tiempo, hasta que sucedió algo y hubieron inconvenientes dentro de la iglesia, ¿no? Por cuestiones justamente de creencias, ¿no? Entonces, legalmente, no estoy inscrita en los libros de la iglesia adventista, sin embargo, yo me considero adventista del séptimo día, ¿no? Porque albergo todas las creencias que la iglesia adventista tiene, pues, ¿no? Dentro de ella está la segunda venida de Cristo, que en algún momento, si tú quieres, lo podemos estudiar igual, ¿no? Entonces, es cierto, los estudios se basan en la Biblia porque justamente, como Mayerly decía, aquí bastantes de los que estamos presentes hemos sido adventistas, así como dice Mayerly, legales, digamos, ¿no? Inscritos en los libros. Y otros ya no tan legales, pero de corazón, y somos adventistas, ¿no? Porque por X motivo ya no figuramos en los libros de la iglesia, sin embargo, nadie te quita lo que tú tienes en la mente y en el corazón, pues, ¿no? Lo que tú crees. Entonces, los estudios se han tratado de basar netamente en la Biblia, sin embargo, tenemos apoyo de los libros de Elena G. de White, que Elena G. de White, como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que es una mujer que en un determinado momento recibió visiones de parte de Dios, ¿no? Entonces, si tú lees alguno de los libros, demuestran aquello que fue inspirado por Dios, ¿no? Entonces, nosotros nos apoyamos en sus libros, sin embargo, siempre tenemos la regla, la Biblia y la Biblia, ¿no? Sin embargo, nos apoyamos en muchos de sus escritos. Lo que sí yo veo conveniente es no nombrar una religión, digamos en este caso al adventismo, como la que tiene la verdad. Estaríamos en el mismo caso de los judíos. Nosotros tenemos a nosotros fue el pueblo elegido y no poder aceptar a otro. O sea, si uno se cree poseedor de la verdad, ahí está el problema. Entonces, es esa partecita nomás. Pero eso no es importante, ¿no? Los libros de Elena White son libros que instruyen y no contradicen en ningún lugar, creo que contradicen la Biblia. Entonces, más bien facilitan porque están en un lenguaje quizás más actual, que de hace casi un siglo también, pero no contradicen. Algún libro a uno le puede apoyar, ¿no? Pero si es solo la Biblia, aquí el tesoro más grande es este. Y a ese Dios es el que seguimos, no al de ninguna religión. Claro, lo que dice la hermana es cierto, ¿no? Sin embargo, como dice la hermana, tomando ese punto que dice, ¿no? El pueblo judío, ¿de qué hablo del pueblo judío? Pero el pueblo judío era elegido por Dios, ¿no? Entonces, eso no podemos nosotros no decir que no fue así, porque fue elegido por Dios, ¿no? Por eso tal vez sea para otro estudio, Albert, para que tal vez podamos despejar mayores dudas, por qué se dice que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Israel espiritual, tal vez en otra ocasión, ¿no? ¿Por qué nosotros argumentamos eso, ¿no? Y sí, digamos, la verdad es una sola y solamente debemos guiarnos en lo que la Biblia dice, ¿no? En lo que mi papá mencionó, que la religión pura y verdadera es visitar a los huérfanos, a las viudas, es amar al prójimo, como Jesucristo dijo, ¿no? El resumen de los mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ¿no? Ese es el resumen, sí. Pero también hay otras cosas que tal vez se dará el momento, si Dios lo permite, y si nosotros también queremos y buscamos, se nos va a presentar la ocasión tal vez para tener otros estudios, ¿no? Y para que tal vez puedas despejar más un poquito las dudas que tienes respecto a, si escuchas esto, ¿no? De que la iglesia adventista es el pueblo de Israel espiritual, ¿no? Que nosotros creemos que lo es.
Claro, claro que sí. Respeto Hola, y ¿ya? ¿no? Me quedo con lo que dijo el señor Edmundo. Porque yo no les escucho. Tiene base cierta, pues, ¿no? No se escucha. ¿Me escucha, Sí, hermano? lo escuchamos. Ahora puedo hablar. Sí, hermano. No sé si me están escuchando, si puedo hablar o no. Lo escuchamos, Sí, le hermano. escuchamos. Bueno, aunque yo no escucho, a ver. Lo escuchamos. No quiere ver. I'm sorry, Piper. Creo que está mal su señal, ¿no? Voy a reiniciar, no quiere. Hable, hermano, se lo escucha bien. Yo creo que terminamos, ¿no? Porque la señal de mi tío está mal. Sí, puede ser. Pues sí, podemos. ¿Alguien quiere orar para finalizar entonces? Si no hay voluntarios, yo oro si quiero. Ya. Ah, Marce, ¿ibas a decir algo? Ay, perdón, Marce. Marce y Kate, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya, oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, Señor, gracias le damos por un día más de vida, por un día más de su cuidado, de su protección. Gracias, Señor, por su infinita misericordia, porque usted, en su infinito amor, Señor, permite que aún nos mantengamos reunidos, Señor, a través de estos estudios, a través de estas videos llamadas, Señor, que gracias a la tecnología la podemos hacer. Señor, le agradecemos infinitamente porque usted es un Dios maravilloso, un Dios de amor, que usted nos sigue llamando cada día, Señor, y nos insta a que podamos volvernos a usted, Padre. Es tan fácil desentendernos de las cosas suyas, Señor, es tan fácil ser malos, egoístas, pecadores, Señor. Es nuestra naturaleza y que siempre tiende a eso. Sin embargo, Padre, estamos en la lucha por adquirir la naturaleza espiritual, Señor, y le rogamos infinitamente que usted nos ayude, Padre, a cambiar, a ser personas nobles, personas, a aceptar su voluntad, escuchar su voz y obedecer, Padre. Ayúdenos a luchar contra nuestra misma naturaleza, Señor. Le suplicamos que usted pueda cada día iluminar nuestras mentes y al final para poder tomar decisiones, Señor, que cada día nos acerquen más a usted. Padre, es una alegría ver a cada uno de los hermanos al frente de las pantallas, Señor, y sobre todo, como en un momento lo dijo mi tío, por parejas. Es maravilloso ver a las familias, Señor, reunidas estudiando, Señor, y los matrimonios juntos, Padre. Gracias porque usted creó la familia, porque usted tuvo planes maravillosos al crear el universo, el mundo, Señor, y específicamente al crear al ser humano, Señor. Le rogamos que usted nos ayude a entender todos sus planes, Señor, y nos ayude a ser personas humildes, sencillas y sumisas a su voluntad, Padre. Les rogamos siempre iluminación de mente y ahora, Padre, que estamos atravesando por momentos difíciles respecto a la salud, Señor, les rogamos que usted pueda ayudarnos a tomar conciencia tal vez un poquito más respecto a la alimentación, que podamos también hacer cambios, Señor, en nuestra alimentación, en nuestra dieta, en nuestro estilo de vida, Padre, para que podamos ser personas más fuertes, tanto espiritualmente como físicamente, Señor. Les rogamos que usted nos ayude, Padre. Son favores que le pedimos sin merecerlo, más por los méritos de su amado Jesús. Amén. Amén.
¿Cómo estás, Marce? Igual nomás. Pero los síntomas son de la chikungunya, ¿no? Sí, dolor de cuerpo y fiebre nomás. Ahorita estaba en 38, 7, ¿no? Y ya me puso el pañito húmedo, Caterina, y ya me bajó. Puse igual los pies ahorita en agua fría. Ajá. Pero sí me duele. El cuerpo me duele las piernas, los brazos, los dedos, la cadera. Pero ahí vamos. Ahorita me van a colocar. ¿Y tomaste la receta del hermano del mundo? Soy sincero, para que no me hizo nada. Con eso le digo todo. De repente tomaste muy poquito, pues, en esos vasitos de